con todos ustedes. Está con nosotros el embajador de Bolivia en los Estados Unidos, Pablo Canedo. Pablo, un gusto de saludarlo. Gracias por acompañarnos acá en Que No Me Pierda. Bienvenido a nuestro programa. César, buenas noches. A través tuyo saludar a la teleaudiencia. Bueno, muy buenas noches a todos. Pablo, para hablar de varios aspectos, para hablar de cómo está Bolivia, cómo está Estados Unidos, cómo está la relación, este intento de seguramente volver a tener relaciones diplomáticas, se ve cercano, cómo están las relaciones económicas, comerciales. Bueno, estoy cumpliendo 3 meses del mandato que he recibido con respecto a representar a Bolivia en Estados Unidos. En estos 3 meses he podido evaluar primero la relación comercial que tenemos, que, como te indicaba, el país está vendiéndole a Estados Unidos un promedio de $1.000 millones en exportaciones. Esto hace 10 años atrás, estamos con una suma de casi $10.000 millones, que bueno, nos está generando un ingreso interesante, pero especialmente está generando pues una reproducción de riqueza en el sector empresarial, que ha podido encontrar un mercado que tiene, bueno, particularidades, es muy competitivo, pero al mismo tiempo es muy interesante para los exportadores bolivianos. En materia comercial, entonces, estamos, podríamos decir, de una forma interesante, estamos generando exportaciones de materia prima, especialmente minerales, que esto evidentemente dice muy bien del país. Es decir, hay relaciones comerciales con los Estados Unidos. ¿Qué pasa en lo político? Bueno, parte de la misión es encontrar un camino que podamos gradualmente, tanto la misión boliviana como las representaciones diplomáticas norteamericanas, encontrar un punto de encuentro nuevamente, ¿no? Valga la redundancia, para que podamos eventualmente reponer la relación final entre embajadores, ¿no? Yo creo que esto nos tiene que llevar a hacer un análisis sobre todo lo que ha ocurrido. Creo que hemos aprendido ambos países, primero, a que tenemos que respetar nuestras soberanías, motivo por el cual la excesiva presencia o la gravitación en sí de Estados Unidos en Bolivia generó pues un conflicto, pero no solamente en cuanto a la construcción de una institucionalidad boliviana, sino también un conflicto para ellos, ¿no? Por el hecho de que al verse expuestos en una situación también que va más allá de la mera presencia, por ejemplo, diplomática en el país, bueno, se han visto ahora con una situación que a todas luces implica que, bueno, se tenga que cambiar la concepción con la que se miraba a Bolivia, o se tenía a Bolivia como un escenario solamente, por ejemplo, de la lucha contra el narcotráfico, el tema coca y nada más. Así es, ¿no? Entonces, lo que queremos construir hacia adelante es que tengamos un país donde, junto a Estados Unidos, podamos desarrollar otras áreas, otros temas de importancia, el tema de medio ambiente, los temas de salud, temas de educación, podamos compartir lo que tiene muy bien desarrollado Estados Unidos, que es tecnología, turismo, en fin, generar una relación integral de tal manera que podamos mirarnos pues de país a país dignamente y así generar una nueva era de relacionamiento, ¿verdad? Durante los últimos años podríamos decir que Bolivia una vez más es desertificada en la lucha contra el narcotráfico por los Estados Unidos. ¿Cuáles son las respuestas que se pueden encontrar a esta desertificación? Toda vez que el discurso de los Estados Unidos es: nosotros generamos recursos económicos para que se siga luchando en los diferentes países de Latinoamérica, pero Bolivia no recibe nada. Otra vez, ¿no? La presencia que no genera la equivalencia de los países, y es una especie de falta de respeto por el hecho de que no se ve, no se valora lo que se ha ido avanzando durante estos años con respecto a la temática sensible que tenemos, que es la lucha contra el narcotráfico. Estados Unidos no lo ve. Pero no solamente que no lo ve, sino que no utiliza otros parámetros de medición que sí están valorados por otros organismos internacionales como Naciones Unidas, por ejemplo, o la Comunidad Económica Europea, donde, bueno, dista mucho de estos criterios. Pero más allá de eso, hay un concepto que es importante que lo empecemos a valorar. ¿Quién es quién para certificar o desertificar a otro país?
Y es ahí donde entramos a los principios de soberanía que nuevamente tenemos que reivindicarlos. Es decir, ¿qué tal si vemos los consumos? En este caso, se habrán incrementado, se habrán disminuido en el tema del narcotráfico en Estados Unidos. No estamos generando un mercado más bien que sea atractivo para estos temas. En fin, es una temática densa que nos va a llevar a separarnos siempre. Por eso es que el enfoque que tenemos que darle hacia adelante tiene que ser, primero, de generar una especie de sinergia para trabajar en estos temas sin echarnos las culpas. Ajá. Sin decir, ¿sabe qué? Ustedes no han hecho esto. Ah, no, pero ustedes tampoco han hecho lo otro. Correcto. ¿No? Sino mirar para adelante. Mirar para adelante, entendiendo de que, bueno, cada vez es más fácil conocer lo que está pasando en los países, hay más medios de comunicación, redes sociales, etcétera, hay mejores controles, hay mayor calidad de tecnología para que podamos ser eficientes en los temas que tenemos que ser eficientes, porque a nosotros nos preocupa como bolivianos, primero, ser dignos en nuestras propias luchas. Seguro. ¿No? Eso es fundamental, pero digamos, nosotros tenemos la voluntad política, está la predisposición para seguir avanzando, pero ¿qué pasa con el país del norte? Lo que noto en estos cortos meses es que hay una muy buena predisposición a entender lo que está pasando en Bolivia en las diferentes áreas, ¿no? Se respeta mucho el tema económico, creo que es lo que más se valora, y te digo con mucha sinceridad que en los foros, en los bancos, en el Banco Mundial, en el Fondo Monetario Internacional, en el mismo BID, son permanentes los halagos que se hacen a la política económica boliviana, a la macroeconomía en sí. Hay un respeto. Hay un respeto, hay una muy buena consideración, entendiendo además que el contexto de los demás países, bueno, tenemos crisis en varios de los más gravitantes, ¿no? Entonces, se tiene en alto el concepto de economía. El tema político, que es lo que normalmente tenemos que discutirlo en diferentes escenarios, también genera tensión, porque hay que hablarlos, pues, ¿no? Es decir, hay que contar qué es lo que pasa en Bolivia. Por ejemplo, llama mucho la atención el hecho de que les digamos de que tenemos un 50% o un 52% de hombres y un 48% de mujeres en nuestra asamblea legislativa, y lo mismo en nuestras asambleas departamentales, que es un tema de equivalencia en género que no lo tienen muchos países y no lo tiene Estados Unidos. Y te aseguro que las congresistas americanas se ponen muy contentas cuando saben que hay un país que está generando ese tipo de políticas de igualdad, ¿no? Ahora, evidentemente, ¿qué se ha avanzado, Pablo? Es decir, ya hace 10 años, prácticamente un poco más de 10 años que no tenemos relaciones con Estados Unidos. Desde el 2008. Perdón, desde el 2008. Son 9 años. 9 años prácticamente que no tenemos relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. Pero ¿se ha avanzado en este tema? ¿Hay la predisposición para avanzar? ¿Qué tan beneficioso puede ser o no tener relaciones diplomáticas entre ambos países? Mira, César, siempre es bueno tener buenas relaciones con todos los países. Exacto. Yo creo que ese concepto no lo vamos a discutir. Lo que sucede es que con Estados Unidos tenemos que hablarnos de frente, crear un nuevo capítulo donde nos saquemos ese estigma, los bolivianos, los peruanos, los colombianos, los ecuatorianos, de que venimos de países promotores del narcotráfico, porque eso ha dañado muchísimo, nos ha generado una discriminación hasta generacional que no crea igualdad. Y yo creo que este es el momento de hablarlo de esa manera. Segundo, es necesario que se comprenda que en este país, a pesar de las dificultades que hemos tenido, estamos ejercitando de una manera muy clara el tema de la democracia. Tener a un presidente, por ejemplo, que viene de los sectores más deprimidos y que ha sido elegido 2 veces o una tercera vez, este es un tema serio para comentarlo a la comunidad internacional. Porque normalmente el modelo del presidente es el modelo del que viene de sectores más favorecidos, de lugares que se llaman los establishments, y tú ves que el modelo democrático en sí solamente se refleja en grupos de élite. Qué bien que Bolivia pueda mostrar, por ejemplo, la imagen de un presidente que le da al principio de la democracia eso lo que la sustenta,
que la democracia es para todos y que cualquier ciudadano, hombre o mujer, puede llegar al máximo sitial sin importar si es que viene de cuna pobre o de cuna rica, sino que sea elegido por el pueblo. Y creo que eso ayuda también a conformar un principio importante que lo valoran en Estados Unidos. Se valoran en los think tanks, en los grupos de pensamiento, en diferentes foros, de que haya los ejemplos como el que tenemos hoy en Bolivia. ¿Qué se viene? Para terminar, Pablo, ¿qué se viene? Bueno, tenemos que seguirnos relacionando. Hay que hablar con todos los grupos con quienes tenemos la oportunidad de hablar, con los políticos, con demócratas, con republicanos. Hay que hablar con la comunidad diplomática, pero no solamente de los americanos, sino también de nuestros pares latinoamericanos, porque entenderás que en Washington también encuentras pues mucho de la mejor experiencia y el mejor capital humano que hay. Y por supuesto ellos generan opinión, ¿no? Entonces hay que seguir construyendo y vendiendo una idea que es por la que estamos allá, que es: miren Bolivia, estos son nuestros logros, tenemos algunas cosas que avanzar, algunas que mejorar, pero en sí podemos y tenemos algo que decir. Entonces, para eso hay que entrar a los diferentes escenarios donde se tiene que hablar de igual a igual. Hay que estar como te decía, con nuestros colegas diplomáticos, con la gente que está en política. Y mucho hacen los grupos de opinión. Los grupos de opinión generan lo que tú conoces o se llaman los think tank, que son los que derivan de alguna manera en diferentes canales, incluso en canales académicos, lo que puede ser la percepción general de un país. Buena, mala, más o menos, depende de nosotros. Hay que gestionar Washington, porque Washington tiene oídos para todos. Lo dijo muy claro. Ese es el trabajo, esa es la misión que tiene ahora el embajador de Bolivia en los Estados Unidos, Pablo Canedo. Está 3 meses. Pero bueno, y nos ha contado un poquito el panorama de qué es lo que pasa. Buenas relaciones comerciales. Hay varios sectores que todavía tienen que mejorar esa relación. Hay otros sectores que quieren también tener negocios con los Estados Unidos. En fin, dura tarea. Pablo, muchísimas gracias por estos minutos. Muy César, amable. muy Un placer de gentil. saludarte. Gracias. Gracias por estos minutos. Estuvo con nosotros el embajador de Bolivia en los Estados Unidos, Pablo Canedo.